Bienvenidos nuevamente a todos ustedes a esta su clase virtual a través del Instituto Atenea. Continuaremos con hablaremos ahora sobre la formulación de problema, que es una continuación sobre la metodología de investigación. Recordarles que ustedes tienen una práctica pendiente en la plataforma precisamente sobre la formulación de un problema de un caso práctico. Bien, cuando hablamos de un proyecto de investigación, en el proyecto de investigación tendremos un plan definido, concreto de una investigación a realizar, donde se encuentran especificadas todas sus características básicas. De manera general se puede decir que en un proyecto más bien es un documento amplio que consiste en la descripción del estudio al cual se propone realizar el investigador. Es decir, expresa lo que se va a investigar y cómo se va a investigar. Entonces, ya hablar de una formulación o de la formulación del problema, estamos hablando ya de formalizar esta investigación. Un problema entonces es todo aquello que amerita ser resuelto. Es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante los procesos investigativos. Se puede afirmar entonces que un problema es toda situación en la cual existan dificultades para resolver a causa de que es preciso determinar entonces una pregunta para poder más adelante responderla a través de la investigación. Entonces, cuando hablamos de la formulación del problema, esta etapa es donde se estructura formalmente la idea de investigación. Entonces, una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación y establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Para esto, vamos a nosotros trabajar en base a este cuadro que nos va a ayudar a elaborar una buena formulación de problema. Estamos hablando primero de un nivel de medición con una palabra. Como estamos hablando de formulación de problema, estamos hablando de realizar en forma de pregunta el problema. Entonces utilizaremos el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, entre otros. Hablaremos también de un sujeto, de un objeto sujeto, de una conexión, cualidad, un espacio y tiempo. Entonces, cuando hablamos de un nivel de medición, estamos hablando de una determinada longitud del proceso de investigación en el cual se usa una palabra como en forma de pregunta. Tendremos como ejemplos el qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué, para qué, entre otros. Entonces, como objeto, como este primer elemento del objeto, será una cosa material inanimada del cual puede ser percibida. Estamos hablando de un proceso, puede ser un modelo de proceso de costos, un plano arquitectónico, una empresa, un sector económico, etcétera. Asimismo, cuando hablamos de sujeto, en cambio, estamos hablando de un ser racional sentipensante que pertenece a una determinada realidad. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, los dueños de las empresas, las personas o funcionarios públicos como fiscalizadores, entre otros. Entonces, acá como objeto o sujeto tendremos que determinar si en nuestro trabajo de investigación, en nuestro proyecto de investigación, vamos a nosotros agarrar o un objeto o un sujeto. Cuando hablamos entonces de objeto, pueden ser, como les decía, modelos económicos, son en realidad objetos, ¿no? Cuando hablamos de sujetos, son ya sujetos sentipensantes. Entonces, podríamos hacer un análisis, por ejemplo, de cómo es que reaccionan los gerentes ante esta pandemia, por ejemplo, a nivel financiero, cuáles han sido sus respuestas. Entonces, en este caso utilizaremos, o más bien analizaremos, a un sujeto. Cuando hablamos de la conexión, esta es la relación lógica de una palabra que une partes de un texto o variables del estudio. Por ejemplo,
Si hablamos de un análisis financiero, la conexión o esta palabra que une un texto será permitiría. Entonces, el análisis financiero permitiría una adecuada toma de decisiones. Permitiría sería la palabra como conexión. Cuando hablamos de cualidad, estamos hablando de la búsqueda de la esencia de una persona, grupo o cosa que contribuye junto con otras a la mejora. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando del área donde se encuentran los objetos sujetos de investigación, por ejemplo, la comunidad, una carrera, un sector empresarial, un sector económico, un sindicato, entre otros. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de un periodo determinado durante el cual se realiza una acción investigativa. Entonces, si nos vamos a una parte práctica y agarramos esta desagregación de la formulación del problema, nuestro ejemplo práctico sería el siguiente. Como formulación del problema tendríamos cuál es el nivel de apalancamiento según las razones estándar, el cual facultaría la consolidación de información financiera de las empresas agroindustriales que figuran en la Bolsa Boliviana de Valores desde la gestión 2010 hasta el 2019. Acá falta, ¿no? En adelante. Esta palabra nos está faltando acá. Sin embargo, vamos a hacer este pequeño análisis con este caso práctico. Cuando hablamos de cuáles, esta palabra cuál es el nivel de medición. Entonces, ¿cuál es el nivel? Estas tres palabras nos está dando un nivel de medición. Cuando hablamos del objeto, en este caso va a ser un objeto porque no estamos hablando de una persona, de un sujeto pensante. En este caso estamos hablando del objeto del apalancamiento según razones estándar. Entonces, el objeto para nosotros va a ser el apalancamiento según razones estándar, el cual facultaría llegaría a ser esa palabra, esa conexión que nosotros veíamos acá y nos sirve para conectar palabras en realidad dentro de una oración. Cuando hablamos de la consolidación de la información financiera, esta es la cualidad. En este caso vamos a consolidar información financiera. ¿Cuál será la información financiera? Los estados financieros. Cuando hablamos de las empresas agroindustriales que figuran en la Bolsa Boliviana de Valores, estamos hablando del espacio. Estamos hablando de todas esas empresas agroindustriales que figuran en nuestra Bolsa Boliviana de Valores. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando que vamos a hacer más bien nuestro proyecto de investigación va a estar relacionado, o más bien vamos a analizar o estudiar desde la gestión 2010 hasta la gestión 2019 en adelante. Entonces estamos hablando, si ustedes recordarán, cuando formulamos o desagregamos el título del proyecto de investigación, hablábamos de un pasado, presente y futuro. Entonces, en este caso, el 2010 hasta el 2019 llegaría a ser el pasado, el presente el 2019 y en adelante el futuro. Acá nos falta, ¿no? Tendríamos que agregar acá el en adelante. Entonces, de esta manera, con la ayuda de este pequeño cuadro, vamos a nosotros poder formular nuestro problema de investigación de manera más adecuada. Bueno, pues en un siguiente capítulo seguiremos hablando sobre estas técnicas de investigación, sobre todo de la parte formalia de la investigación. Los espero en un siguiente capítulo, siempre recordándoles que tenemos 2 clases en vivo en la semana, los cuales yo les estaré esperando para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Hasta la próxima.